Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con Alejandro Chafuen, presidente de Atlas Network, la red de think tanks liberales más grande del mundo, que tan generosamente contribuye a extender las ideas de la libertad. Precisamente, nuestro invitado, ateo en sus inicios, nos contará cómo se acabó enamorando de esas ideas. Después se enamoró de Dios, para finalmente aprender que Dios y la libertad eran lo mismo. ¡No se lo pierdan! Primer acto. Introducción. Alejandro Chafuen, bienvenido a Café Viena. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Queríamos empezar preguntándole cuáles fueron sus primeros recuerdos de tipo intelectual y también el contexto político de aquella época, de sus primeros años, ¿cómo lo recuerda? Bueno, fui a uno de los mejores colegios de Argentina y creo que en ese momento casi del mundo, fundado en 1838 por presbiterianos que fueron a Argentina y nos dieron, hasta el fútbol nació en mi colegio primario y secundario. Y en ese momento yo era un año menor que el resto y muy poco interesado en las ideas. O sea, por más que me encantaba la parte, en la parte de enseñanza que era manejada por los ingleses, te daba mucha libertad. Y en la parte manejada por los latinos, no, tenían que seguir las reglas del ministro de Educación. Pero recién fue hacia el final de mis años de alumno, cuando en Argentina había un gobierno autoritario que estaba perdiendo poder, que me empecé a preocupar por el tema de las ideas. Y después ahí fue casi con revancha, porque ya a los 17, 18 años me empecé a involucrar en la lucha político-económica, y más por las ideas liberales. O sea, se puede decir, nunca pasó por la izquierda. Bueno, en ese momento fue interesante. Estamos hablando en los comienzos de los años 70 y en 1973, cuando se abren las puertas de la democracia nuevamente en Argentina, se proscribe todavía a lo que se llamaba el dictador Juan Perón, pero su títere, su dentista, Cámpora, estaba presentando las elecciones. Pero un tiempo antes se creó un partido por un miembro de la Sociedad Montpellerin, una sociedad que se creó en 1947 por von Hayek, una persona de nombre Álvaro Alzogaray, que había sido ministro, un ingeniero, creó un partido siguiendo las líneas de la Escuela Social de Mercado, que se la llamaba la Unión del Centro Democrático. En esa época, los gobiernos más cercanos al mercado eran los gobiernos socialdemócratas de Canadá y Alemania. Uh-huh. Y entonces, yo creo que en esa época estaba abierto yo a eso, si eso se llama socialismo, y ese fue lo máximo que llegué a estar cerca de algo donde el Estado cumplía un rol importante en la economía. Eran tiempos difíciles. Yo cuento que en esos momentos iba a las bibliotecas, a las librerías a tratar de comprar libros liberales y le preguntaba a la gente dónde encuentro libros liberales como de los padres fundadores de Argentina o de Estados Unidos, ¿no? o von Mises. Me decían, me miraban con cara rara y decían, no, esos están con los libros de paleontología, con los dinosaurios. Éramos una serie en extinción. Sí. Así que esos fueron un poco los comienzos, y estudiando algunos autores argentinos que para mí fueron muy, muy importantes y todavía tienen que ser estudiados mucho más, como Juan Bautista Alberdi, el que se llama el padre de la Constitución Argentina de 1853. ¿Ese sería su gran referente intelectual también, incluso en esos inicios, o ya un poco más avanzado? Era una mezcla, otra cosa que quizás los jóvenes seguro que no pueden saber.
No había tantos libros de autores liberales en ese tiempo. Había una fundación en Estados Unidos, se llamaba The Foundation for Economic Education, fundada por una persona muy, muy sociable que se llamaba Leonard Read, que fue presidente de la Cámara de Comercio en Los Ángeles. Y este instituto en Nueva York empezó a producir obras, ¿viste?, de Bastiat, de von Mises, incluso un libro de Milton Friedman. Pero cabían en 2 estantes esos libros y había un centro que se llama Centro de Estudios sobre la Libertad, que crearon un par de personas, el doctor Alberto Venegas Lynch, padre, y un señor que se llamaba Lamuraglia, y empezaron a traducir esos libros y yo me los leí todos. Y me causó también mucha impresión una autora, alguien me regaló un libro que se llamaba La rebelión de Atlas, Atlas Shrugged, y por un tiempo, después de ya conocer las ideas de Alberdi, después de von Mises o Hayek y Friedman o Bastiat, me convertí en un acérrimo defensor de las ideas de Ayn Rand. Sí, esa es una cuestión que más adelante me gustaría poder tocar, porque luego realmente abominó de alguna manera del objetivismo y sería interesante que pudiera profundizar en ello, pero por seguir con estos inicios, nos ha hablado de su formación en un colegio religioso y... No religioso, era un colegio fundado por presbiterianos, pero cuando empiezo, tú sabes, en la época del 60, estos colegios, el colegio había bastantes masones en el directorio. Parte de mi sangre, tengo una abuela mía era escocesa y la mitad de esa familia eran masones ingleses y la mitad no. Entonces no tengo ese estigma que tiene típico católico contra la masonería inglesa, sí. Pero estaban sacando ya los cursos de religión que tenías. Creo que cuando yo empecé sacaron los cursos de religión del colegio. Ya. Vale. Y entonces quería preguntarle por la educación que recibió en su casa, qué tipo de valores de sus padres fue los que le influyeron. Bueno, una tradición mixta, porque Argentina era uno de estos países, como muchos de Latinoamérica, que hacia fines del siglo XIX, cuando más o menos cumplían más o seguían más las reglas de mercado y de respeto por la propiedad privada, muchos países de Latinoamérica fueron como imán de los europeos. Entonces yo tengo un origen que es una mezcla. Del lado de mi madre, mi abuelo viene de origen italiano, era de Génova, y también con quizás abuelos de Alemania y Centro Europa, y él hizo su doctorado en la Universidad de Viena a comienzos del siglo XX. Mi abuela era más del lado del Véneto, de Yugoslavia e Italia, y también de origen italiano. Uno se llamaba Rismondo y Pezzi. Y mi abuelo fue a Argentina a trabajar para la empresa eléctrica, que era empresa privada, ¿no? Las empresas que eran envidia casi del mundo. Y por el otro lado, el apellido que más hace tiempo que está, pero no sabemos de dónde viene, Chafuen, muy raro, el que más podemos ubicar era una persona que era notario, escribano. Escribano en Argentina es como una especie de título feudal medieval. Uno tiene que ser abogado y pertenecer a ciertas familias y después hacer una reválida. Y era abogado en el tiempo del presidente Alsina. Estamos hablando de 1870. Y mi padre, mi abuelo de ese lado, también estudió en Canadá, en McGill, era dentista, y mi abuela era inglesa-escocesa, Dougal Harriet. Y entonces, por un lado tenían la cultura del orden germánico italiano, de la cultura de la música clásica, bueno. y por el otro lado la cultura deportiva, de la amistad, que los ingleses que vieron en Argentina nos dieron, bueno, los mejores clubs, los mejores colegios, los mejores, casi eran hospitales también, pero tanto los ingleses como los alemanes nunca fueron a la política. Y algunos de estos padres fundadores de Argentina, tanto masones como Domingo Sarmiento, o como católicos como Juan Bautista Alberdi, ellos decían,
el hecho de que parte de estas culturas no se están metiendo en política va a significar nuestra ruina, porque no tenían tanto afín por parte de la cultura latina, ¿no? Sí. Sobre todo la de falta de respeto, ¿no?, por las reglas e involucrarse en esa labor seria, difícil de contribuir al bien común que ellos hablaban, no al bien de la patria, ¿viste? Pero no era un bien socialista, pero sí un bien compartido por todos, pero que necesitaba de ciertas reglas. Y Argentina tuvo dictadores como Juan Manuel de Rosas, que controlaba la provincia de Buenos Aires, era un primer tirano de Argentina, que Argentina parecía que iba a ser como cualquier otro país latinoamericano en ese momento, manejado por líderes tribales, ¿no? Ya. Y ahora que comenta la cuestión deportiva, bueno, he leído una anécdota suya muy graciosa, que de primeras casi lo que más le interesaba o a lo que quería dedicarse era a ser jugador de tenis. Me parecía tan utópico pensar que en este mundo donde no había liberales, sí, y que el socialismo pensaba que iba a tomar el mundo, decir, me voy a dedicar mi vida a defender las ideas de libertad. Entonces, en uno de estos, el Centro de Estudios sobre la Libertad, a mediados del 70, invitó a un profesor que se llama Sennholz, que había sido discípulo de von Mises y sacó su doctorado en un alemán, que había estudiado en Colonia y en New York University, y me pidieron que traduzca, que ayude a traducir sus discursos. Y bueno, me llevé muy bien porque ya había leído todos sus libros, prácticamente podía terminar sus frases, ¿no? Él era muy ordenado en su hablar, entonces era muy fácil traducirlo. Y me preguntaba, bueno, ¿qué querés hacer en la vida? Y yo dije, bueno, jugar al tenis. ¿Y para qué? Bueno, para ganar algo de plata y poder difundir las ideas de libertad y de economía de mercado. Me preguntaba, bueno, ¿por qué no enseñás? Y me reí porque era... todavía no, en ese momento, no sé si todavía estaba el peronismo, creo que sí. Después fue algo interesante porque pude ser ayudante de cátedra y empezar a enseñar en las mejores universidades, en la Católica y en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? de jovencito, pero lo que me dio un respaldo muy importante, que cuando estaba terminando la universidad, me ofrecieron una beca para ir a estudiar con este profesor Hans Sennholz en una universidad que se llama un college, Grove City College, y eso ayudó a cimentar mis ideas y mi conocimiento, especialmente de economía austríaca. Había estudiado principalmente la economía neoclásica y keynesiana y algo de la economía de Chicago en la Universidad Católica, pero no tenía tanto tiempo para hacer los estudios de economía austríaca, ¿no? Así que un poco describe esa mi trayectoria de joven, aprendiendo los principios de la economía. Y de alguna manera es previo, entiendo, el liberalismo a haber profundizado en la escuela austríaca. Una vez que conoce ya muy bien la escuela austríaca, ¿considera que el liberalismo tiene un mayor encaje con la escuela austríaca que con otras escuelas de pensamiento? Bueno, sí, porque, a ver, siempre me gustó el aspecto del estudio de la persona humana, más que el estudio de los números. Y la palabra libertad justamente hace referencia a un don que tiene solamente el ser humano, y me parecía que casi todas las otras escuelas económicas tenían una concepción estrecha, como la economía neoclásica, ven al ser humano como un adulto maximizador de beneficios, o equivocada, como las tendencias marxistas, que piensan que el ser humano es más a veces casi como determinado por las condiciones materiales, ¿no? Así que encontré mi casa intelectual en la escuela austríaca, pero de vuelta, después obviamente aprendí con tiempo que hay una larga tradición y genealogía de la escuela austríaca, y fue también otra etapa de mi vida muy rica.
Sí, y antes de pasar a desarrollar pues bueno, su obra y sus aportaciones, es obligado quizá mencionar, ya se ha hecho de pasada, a Alberto Venegas Lynch, que recientemente además ha recibido el premio Juan de Mariana por toda una trayectoria en defensa de la libertad, y nos gustaría que pudiera comentar bueno, qué influencia también tuvo Alberto en su trayectoria. Es interesante, porque yo primero conocí al padre. Cuando vuelve el peronismo, y aparte vuelve en un momento dado, el objetivo era de la izquierda de tomar el poder y de hacer de Argentina un país comunista. Alberto Venegas Lynch, hijo, se va a Guatemala. Sí. Y en Guatemala, ahí enseñando en la Universidad Francisco Marroquín, yo en ese momento no lo vi, pero sí en los primeros años, cuando entré a la Universidad Católica y también me junté con otro colega, lamentablemente fallecido muy joven, Juan Carlos Kachanowski, en un grupito brillante, yo creo que éramos como 17 o menos de 20 en la Universidad Católica. Los dos coincidimos estudiando economía, y Alberto Venegas Lynch había escrito un libro que era su tesis en una universidad, que se llamaba Ensayo acerca de la superioridad del sistema liberal. ¿No? Imaginen qué herejía para esa época, pero que era una especie así de resumen de los argumentos pro libertad, y lo usamos casi como antídoto a lo que nos estaban enseñando los profesores. Obviamente también, ¿no? el Tratado de Acción Humana que tradujo Joaquín Reich Albiol estaba disponible. Así que esa fue la primera influencia de Alberto, fue con ese libro. Pero luego lo que sucedió cuando yo vuelvo, justo cuando me estoy yendo a estudiar a Grove City College con Hans Sennholz, y vuelvo, en ese periodo Alberto Venegas Lynch fundó la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Y allí, apenas vuelvo, nos incorpora a Juan Carlos Kachanowski y a mí como miembros del Instituto de Investigaciones Económicas. Así que eso, y nos daba bastante libertad, y yo ahí enseñaba historia crítica del pensamiento económico con un cubano radicado en Argentina llamado Armando Rivas. Nuestro libro de texto para las primeras clases era Popper, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos, y usábamos el método bastante socrático, ¿no? Bueno. Con textos originales, ayudando, incentivando a los alumnos, ¿no? que opinen. ¿Y qué anécdota curiosa hay con Juan Carlos Kachanowski precisamente durante su estudio en el doctorado? Hay muchas. Bueno, como el trabajo intelectual a veces es aburrido, a mí siempre me gusta hacer chistes. Entonces vivíamos haciendo chistes. ¿Ah, sí? Y eran varias. Yo era medio solterón. Entonces lo que hice, pero era tan amigo de Juan Carlos que le firmé hojas en blanco con mi firma. Digo, me voy a ir del país, ¿viste? Cuando llego me pone con unos papeles con mi firma que me tenía que casar con alguien. Si no, tenía que darle no sé cuánta plata. Esa es una de las... Después lo que hice, aprendí a hacer su firma perfecta yo. Así que, pero en fin, esa es una quizás hay otra, esa me viene a la mente ahora. Sí. La académica hay una que es interesantísima. Adelante. Y que quizás le puede servir a los que están escuchando si se enfrentan a profesores que son, viste, de ideas muy distintas. Sí. En segundo año de la universidad teníamos un profesor llamado Enrique Folchini, y su ayudante de cátedra era Ludovico Videla, que después cambió un poco. Y como en Argentina teníamos el paradigma, yo fui criado, mientras que la parte italiana-alemana le gustaba el orden, pero odiaban la bajeza de las clases populares peronistas, ¿no? Y por el lado de mi padre eran medios anarquistas spencerianos. Entonces, el peronismo era mala palabra.
cuando te digo mala palabra, nos retaban si usábamos la palabra Perón. O sea, era mala palabra. Pero, entonces, yo siempre identifiqué antiperonismo con libertad. Sí. Y entonces el señor Folchini venía de una familia gorila, que se llama en Argentina, antiperonista. Entonces yo me decía, bueno, antigorila debe ser liberal. Sí. Entonces, en ese año teníamos, llegan los exámenes y se pregunta sobre la teoría del multiplicador económico, que básicamente es una teoría que dice si el gobierno gasta plata, cómo esa plata ayuda a comprar bienes, cemento, ladrillos, madera. Los que venden eso después tienen más plata y crean todo un proceso de creación de riqueza. Bueno, yo le contesté en forma matemática la teoría de Keynes, pero después se me ocurrió contarle la teoría de la ventana rota de Bastiat. Sí. Digo, bueno, esto es lo que nos dice el keynesianismo, pero como dijo este gran autor, le dije, bueno, la teoría de la ventana rota es que explica Bastiat que se rompe una ventana y entonces el que el que tiene que arreglar la ventana gasta la plata en el vidriero y el vidriero después gasta la plata en comprar pasto para su caballo, cuero, botas o lo que sea. Y así sucesivamente se da todo un proceso de creación de riqueza. Y Bastiat pregunta, bueno, ¿y esto crea riqueza? No, porque el señor que iba a comprar la ventana, en vez de arreglar la ventana, quería comprar por ejemplo, una puerta nueva o hacer una pared en la casa. Y ese gasto que iba a hacer iba a crear también la misma cantidad de riqueza y la ventana no hubiese estado rota. Entonces, bueno, llega el momento de los exámenes, ¿no? Y me habían desaprobado. ¿No? Entonces voy a protestar y me dice, no, acá queremos que uno diga lo que dice el profesor, ¿no? Y ahora la segunda etapa del curso va a ser más conflictiva o contestataria. Y yo hacía muchas preguntas, la verdad. Bueno, voy a mi padre y dije, mira, me quiero ir de la universidad. Y mi padre ha hecho enormes sacrificios para mandarnos yo tengo 3 hermanas, yo a los colegios carísimos, ¿no? Y tenía que tomar trabajos extras, vender todo lo que heredó. Me dijo, no, te pagué la mejor educación, quiero que te quedes. Entonces me quedé. Y empecé a repetir como loro lo que decía el profesor. Y Juan Carlos estaba en esa clase también. Bueno, en el segundo semestre teníamos que hacer un ensayo. Como tus oyentes, algunos saben economía. Hay una famosa ley de Say, Jean-Baptiste Say, un economista francés, que básicamente explicaba que la oferta crea su propia demanda, que al producir uno y creando, uno está pagándole a los recursos que producen el bien, y esa gente tiene bien plata suficiente como dinero para poder comprar lo que uno está produciendo. Pero hay desfasajes, a veces en ciertos mercados, si uno deja el mercado libre, no hay una sobreproducción y abundancia. Entonces, esa fue la tesis de Juan Carlos Kachanowski, y su tesis era como que Keynes nunca había refutado la ley de Say. Bueno, ustedes saben, en los exámenes de ese momento había un examen escrito y un examen oral. Entonces vamos al examen escrito, lo hacemos, yo repito todo lo que dice el profesor, vamos al examen oral, y Juan Carlos, por el abecedario, Kachanowski justo delante de Chafuen. Entonces yo estaba escuchando, ¿no? Y lo llaman y le preguntan a Juan Carlos, sabiendo lo que había escrito, dígame, ¿qué piensa de la ley de Say? Y Juan Carlos dice, Keynes refutó completamente la ley de Say. Yo estaba conflictivo con mi conciencia. ¿Qué hago si me hacen la misma pregunta? Bueno, nunca pensé que me iban a hacer la misma pregunta, te juro. Bueno, la cuestión es que llego al examen y primera pregunta, hábleme de Keynes y la ley de Say. Y yo dije, Keynes refutó completamente la ley de Say. Me saqué la mejor nota y miré para adelante. Pero en otras mesas no, me echaron. Cada vez que decían, ¿por qué no me cuenta su opinión? No, mejor no. Cada vez que así hasta en cuarto y quinto año fue un poquito mejor, pero los primeros 3 años me vivía peleando o me vivían echando de las cátedras, y también como era medio ateo, en el segundo año también me echaron de una mesa de teología. Sí, ¿y cómo fue entonces su conversión al catolicismo? Bueno, una mezcla, una parte fue media racional, porque bueno, Ayn Rand, esta autora rusa, me leía todos los libros, no los podía dejar, pero ella era muy respetuosa de la contribución racional de Aristóteles y Santo Tomás.
de a poquito empecé a leer estos autores y me maravillé, ¿no?, de la profundidad de ellos y entonces me abrí un poco a las contribuciones aristotélico-tomistas. Pero después hubo, la fe es una cuestión de gracia, va más allá de la razón. Hubo, qué sé yo, milagritos personales y hechos personales. Uno se da cuenta que uno no es Dios. Racionalmente empecé a creer el tema de que las cosas tienen una causa y hay un efecto, pero reflexionar sobre por qué existimos y la gran diferencia que existe en el ser humano con respecto a otros seres, al menos esa es mi experiencia. Y empecé, bueno, si hay, lo primero que pensé a creer racionalmente, que había un creador, que había, pero si eso existió, debería haber un mensaje. Entonces empecé a navegar por todas las religiones, ¿no? ¿Sí? Tenía a los mormones en la casa, Krishnamurti, porque me jugaba al tenis, y Guillermo Vilas, que era un gran tenista, le gustaba Krishnamurti. Entonces empecé a investigar todo lo que sea del espíritu. Leonard Reed, el fundador de la Escuela de Educación Económica, Foundation for Economic Education, perdón, él me abrió los ojos a alguien que se llaman los trascendentalistas, Emerson y Thoreau, dos autores que hablaban del espíritu, no en forma tan religiosa. Entonces, y pensar que había algo más que la materia. Así que eso me empezó a acercar a la idea de Dios, y la única religión, me parecía que no podía venir de abajo para arriba. El único símbolo, signo que me pareció que existió en la historia fue el cristianismo. Y entonces volví, yo ya estaba bautizado católico, así que volví a la fe. En cierta forma, de la forma que lo pongo, yo primero me enamoré de la libertad, después me enamoré de Dios y después me di cuenta que eran la misma cosa. Exacto, sí. Segundo acto, nudo. Bueno, pues podemos pasar a este segundo bloque en el que vamos a profundizar en su obra. ¿Cuáles serían los aspectos más destacables de sus investigaciones, de su obra publicada, de los que está más satisfecho? Bueno, mi carrera académica un poco se trunca cuando voy a Estados Unidos, donde me convierto más en una persona que ayuda a otros a hacer investigación, porque el nombre de la fundación de la que soy presidente ahora es Atlas Network, pero se llamaba Atlas Economic Research Foundation, pero nuestra idea era ayudar a centros de estudios como el Instituto Juan de Mariana aquí en España. Pero cuando estaba en Argentina, mis primeros trabajos eran más que nada, tenían contenido empírico, como el de estudiar la presión tributaria en forma micro, no macro, temas de ese tipo. Siempre me pareció importante, un poco por el aristotélico tomismo, ¿no?, ir más allá del método deductivo y también mirar la realidad, ¿no? Con cuidado, no exagerando, por lo que había aprendido con la economía austríaca. Exacto. Pero hacia fines en quinto año de la universidad, teníamos una cátedra de todo el año que se llamaba Historia del Pensamiento Económico, con un profesor que había sacado su doctorado en Innsbruck, se llamaba Oreste Popescu, que alguien es muy respetuoso siempre de la cultura que lo cobijaba, y como estaba en Hispanoamérica quería estudiar la escolástica hispanoamericana. Y esa historia sí me la acuerdo porque influyó mucho en mi vida académica y todavía sigue influyendo, porque en la primer clase, yo era de vuelta muy activista liberal ya en esa época, en la primer clase empieza y dice, bueno, vamos a empezar con Genofonte, después iremos a los romanos, después de los autores, ¿viste? Cicerón, Séneca, vamos a estudiar un poquito de Agustín, autores medievales, luego, y seguía así, vamos a hacer los escolásticos tardíos y algunos autores del mercantilismo, y dice, quizás vamos a llegar a Adam Smith. Y yo pegué un grito de una risa así,
Y él con el acento rumano tipo Drácula, pero muy bueno, que decía, Chafuen, dígame por qué se ríe. ¿Qué es lo que digo? Pero esto es una conspiración, como sabemos que la economía empezó por Adam Smith. Y Sí, ni quizá, siquiera ¿no? vamos a estudiar a Adam Smith. Entonces, ¿sabes lo que me dice? Para la clase que viene, hágame un trabajo sobre Hesíodo y su libro El trabajo y los días. Bueno, la verdad, dame un poquito de piel de gallina hasta contarlo, porque era impresionante. Ahí veía en ese libro los elementos rudimentarios, por ejemplo, de la teoría del valor, como algo que una persona puede usar bien, la otra persona no lo sabe usar, entonces no tiene valor. Y esos libros todo el mundo tenía que leer Hesíodo, Jenofonte, la gente culta, los libros clásicos los tenía que saber, así que eran... hice el paper y quedé maravillado de lo que existía en esos autores. Lo interesante es que cuando termina el curso, y efectivamente, no sé si llegamos a Adam Smith, pero sí pasamos por los escolásticos, me pidió el profesor Popesco que sea su ayudante de cátedra. Ajá. Y la rigurosidad científica, ¿viste? El de buscar seriamente que el párrafo sea consistente, que citar correctamente lo que uno está diciendo, a mí y creo y a muchos colegas míos que pasamos por él, fue una contribución magnífica a nuestro trabajo académico. Ahora, termino la cátedra, termino el año, ¿viste? Porque me recibo y me pide también sumarme al grupo de investigadores de historia del pensamiento latinoamericano. Uh-huh. Y mientras estudiando todo ese tema, fue interesante porque él era miembro del CONICET. El CONICET es el Consejo de Investigaciones de Ciencia y Técnica de Argentina estatal. Y él tenía dos líneas de apoyo. Una era la Fundación Pérez Compán, una empresa petrolera privada, y el centro de investigaciones más prestigioso del gobierno argentino. Y cuando me pide ser investigador, le digo, perdón, mire, encantado, qué honor, pero yo no quiero recibir fondos del Estado. Dice, ¡ajá! Rayano en el anarquismo, me dice. Bueno, la cuestión que efectivamente mis cheques no vinieron del CONICET, sino venían de las donaciones de la Fundación Pérez Compán. Pero cuando estoy terminando los estudios, lo que hacíamos iba a los escritos de los sacerdotes, interesantísimo. Una de las cosas que creo que fue el que escribió eso, los primeros escritos en Hispanoamérica de los sacerdotes dominicos pedían libertad de comerciar, ¿no? Había otros que eran las narrativas de los que contaban, había análisis económico implícito en las narraciones de los sacerdotes que venían con la colonia. También leíamos libros, cuando yo no había estudiado latín, tenía una latinista a mi lado, y el profesor Popesco ayudó a traducir 8 de estas grandes obras de economía y contratos. No había materia economía, los tópicos económicos aparecían en tratados de contratos, en no robar, el tema del precio justo, y en tratados de moral, ¿no? O sea, del séptimo mandamiento también, de vuelta, no robar. Pero cuando llegó un momento dado que dije, quería estudiar ¿dónde estudiaron estas? Porque quieras ir a Salamanca, ¿viste? Era la Sorbona, era el Alcalá, y el Popesco, no, quería que me quede allí. Y por suerte en ese momento otro profesor, Ezequiel Gallo, era amigo del nieto de Ortega y Gasset, y la Fundación Ortega y Gasset tenía becas, y me dieron una beca para estudiar aquí en España. Eso fue en 1982, en una residencia que se llama San Juan de la Penitencia. Entonces hice todos mis estudios sobre los escritos económicos de los escolásticos, más que nada en la biblioteca preciosa de la Antigua, en el monasterio San Juan de los Reyes, ¿no? Creo que se llama. Y fue allí donde puse las bases de un libro sobre las raíces cristianas de la economía de mercado, que algunos autores habían escrito, como Mary Rothbard, pero no tenía un trabajo muy largo. Pero yo pensé que quizás Rothbard exageraba, que encontró algunos autores que eran liberales y que en estos temas pensaban así.
fue una enorme sorpresa, no, es decir, que realmente esto era doctrina común. También lo que a mi juicio era un error de comprensión, el tema de la usura y la condena a la usura, ¿no? Y la tasa de interés también era doctrina común, pero eso cimentó mis conocimientos sobre este periodo, y me parecía a mí que era una injusticia lo que había pasado, como los autores, yo decía, los que tenían la razón, sin razón, se alejaron de la fe, porque con los autores cristianos no los estudiemos, y los que tenían fe, sin razón, se alejaron de la razón, porque no le convencía, a muchos católicos no querían decir que eran cercanos a la libertad de mercado, al comercio, que el comercio libre era un derecho humano. Viste, esta era la época que querían defender la teoría de la sustitución de importaciones y el proteccionismo. Entonces me pareció una cuestión de justicia, y como ya era católico, casi de apostolado, porque había una especie de condena a la economía de mercado, al empresario, y estos autores decían, no, bueno, mire, Duns Scotus era al revés, un franciscano decía, no, el empresario es tan útil que el buen príncipe tiene que cuidar que tenga una ganancia justa. Pero justa es decir que gane siempre. Entonces los otros, el compañero de orden San Bernardino de Siena, otro gran franciscano, le decía, no, el que tiene derecho a ganar cualquier porcentaje, pero si hace las cosas mal tiene que perder dinero. Y es común, no encontré ningún autor que defendió a Duns Scotus hablando del tema de la ganancia justa, pero no porque no tenía que ganar, sino que había que dejar esa libertad de comercio que como algo natural en la economía. Y me imagino que habrá dedicado horas y horas a reflexionar sobre este punto, pero ¿cómo valora estas dos almas que ha habido en la Iglesia o en el cristianismo por extensión, una más pro libertad y otra más contraria a la libertad? Incluso ahora hay una obra de gran repercusión, no sé si la ha podido leer, del filósofo Antonio Escotado, de los enemigos del comercio, que entre ellos incluye a la propia Iglesia. De vuelta, depende, no lo he leído, lo he escuchado varias veces a él, pero depende cómo uno define la Iglesia. O sea, los pronunciamientos oficiales en temas económicos empiezan a tomar más preponderancia en la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum, ¿no? De las cosas nuevas, 1891, donde se hace una defensa acérrima de la propiedad privada y hasta de la desigualdad. Yo tengo un trabajo que se ha publicado en al menos un par de lugares, donde hablo de tres confusiones que yo como economista profesional veo en la Iglesia, pero a comienzos del siglo XX especialmente, pero todas fueron predecidas por economistas que hicieron los mismos errores. Estos tres mitos o confusiones que empiezan a crecer en la Iglesia, una es lo que llama los economistas lo llamamos el mito angelical del Estado. Así que si algo funciona mal, se lo pasamos al Estado y ellos, como esa es la función, el bien común, van a hacer las cosas mejor. Eso no existe. En la historia de la Iglesia siempre se lo vio al rey o al príncipe como pecador o como cualquiera de nosotros, o peor. Pero de vuelta, había un optimismo con las nuevas herramientas de medición económica, de que el hombre, el socialismo no fue un invento solamente de Marx, sino ya había doctrinas socialistas impulsadas por los ingleses a mediados del siglo XIX y criticadas fuertemente por grandes católicos como Jaime Balmes, ¿no? Su crítica a la teoría, que es un presbítero aquí catalán, que no solo tiene 6 ensayos criticando el socialismo y un ensayo sobre la teoría de valor que anticipó la economía austríaca. Ahora, ese fue algo que empezó a crecer, pero nuevamente, quienes de las grandes escuelas de economía, la Sociedad Fabiana, la London School of Economics, creada por ellos, todos incentivaban en un intervencionismo estatal, sin pensar que esos intervencionistas podían ser pecadores o tener fines distintos que el bien común, como después se ha demostrado. Otro error típico es
tomar al trabajo como totalmente ajeno a las leyes de la economía. El trabajador no es un bien de producción como cualquier otro, pero las leyes de oferta y demanda siguen rigiendo el tema del salario. Los escolásticos tardíos utilizaban el mismo análisis que usaban del precio justo, que era el precio que surgía de la estimación común sin fraude o coerción o monopolio, para analizar el salario de los trabajadores. Pero nuevamente, la teoría de valor-trabajo no la creó un papa o un obispo, ¿no? Y el otro error típico es la idea de que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Ahora, nuevamente, desde los economistas en la teoría de centro-periferia o de Prebisch o la teoría leninista, ¿viste? Explicaba un poco eso que es la teoría de la explotación y cómo el marxismo lleva a la concentración, el capitalismo lleva a la concentración de capitales y demás. Así que, en fin, la Iglesia son seres humanos y cuando tienen que hacer juicios concretos sobre la economía se deberían nutrir de los mejores conocimientos económicos, pero eso no es tema de fe, no es un tema de dogma de fe, es un tema opinable. El Concilio Vaticano II condenó fuertemente a los teólogos y las opiniones de la Iglesia que invaden campos que no les son propios porque llevan a alejarse de la fe. Pero de vuelta, es un debate, porque lo vemos hoy en día, ¿no? Tuvimos un par de pontífices que parecían entender un poquito mejor el tema de la propiedad privada, y ahora un papa que parece entender un poco menos o bastante menos de temas económicos. Eso parece, sí. Y bueno, otra de, quizá en cuanto a sus aportaciones, pues sin duda este estudio de los escolásticos, de las raíces cristianas de la economía de mercado es fundamental, pero hay que también señalar pues el impulso y la dirección de Atlas, ¿no? Toda la labor fundamental de este think tank de think tanks, ¿no? Que durante muchos años está desarrollando. Bueno, pues estaría bien que pudiera contar cuál es la labor de Atlas, todos los logros que ha podido conseguir, cómo ha impulsado todo eso. Y es interesante porque yo en 1980, y de vuelta gracias a Alberto Venegas Lynch y a Manuel Ayau, conocí la sociedad Mont Pelerin. Manuel Ayau, cuando era presidente de la Mont Pelerin, me invita a Stanford a la reunión que organizó el Hoover Institution en septiembre de 1980. Reagan estaba en campaña, no pensaban que iba a ganar. Y en esa reunión, yo me la pasé criticando a Friedman y discutiendo, y va a ser mi última intervención. Pero me pusieron como miembro y fui nominado por Manuel Ayau y Leonard Reed, eso que fue uno de los miembros fundadores de la Mont Pelerin, y el presidente en ejercicio me pusieron en esa sociedad. Qué bueno. Y en esta sociedad siempre coexistieron la gente, el teórico como Hayek y los creadores de centros de divulgar estas ideas, y algunos mecenas, ¿no? Los que dan la plata para tratar de crear estos centros. Pero siempre hay un poquito así de tensión, ¿viste? Ustedes saben cómo se dice acá en España, están a los think tanks los posibilistas, los que tratan de, sí. Y los otros los que hablan de lo ideal, de la pura teoría, ¿no? Y entonces cuando decido volver a Estados Unidos, conocí a mi mujer editando mi libro en Estados Unidos en 1984, y después me casé en el 85. Entonces, cuando me voy de Argentina, Alberto Venegas, que venía más del mundo teórico, por más que había creado una escuela, pero la escuela no era un think tank, decía, no, dijo, ojo con Fisher, lo único que quiere es empezar más centros de pensamiento, como que no lo vea a Fisher. Entonces, bueno, yo fui a visitar a Milton Friedman,
otro miembro de la Montpellier que se llamaba Sam Hasman y Anthony Fisher, que tenía todos estos sueños de cambiar el mundo con think tanks, pero no tenía mucha plata. El presupuesto era $300.000. Teníamos 14, 15 think tanks y 2 universidades en la lista. La Universidad Francisco Marroquín y The Buckingham Universidad de Buckingham en Inglaterra. Y bueno, empecé a donar mi trabajo. El objetivo era tratar de ayudar a crear think tanks, centros de estudios que ayuden a cambiar el mundo haciendo estudios escritos en un lenguaje suficientemente riguroso para ser usado en las universidades, pero suficientemente claro para ser entendido por la gente educada. Qué bueno. Así que si uno va a estudiar un tema de energía, uno no tiene que ser un físico nuclear para entenderlo, o no usar matemáticas elaboradas como se utilizan hoy en día en muchos estudios económicos, que solamente 4 o 5 personas lo pueden entender. Y incluso uno de los puntos, como medíamos el éxito de los think tanks, más que nada era cuánto de los libros que ellos producían se utilizaban en esas universidades. También otra medición de resultados, cuánto los medios no utilizaban o mencionaban lo que uno estaba haciendo, y obviamente la mejor medición es cuando un político trata de llevar a cabo las ideas, ponerlas en práctica que uno tanto defendió. Y obviamente el caso más para el señor Fisher fue la señora Thatcher, que después de muchos años, más de 20 años de estudios aburridos quizás, llega el momento adecuado, los empieza a poner a la práctica y empieza a cambiar el mundo. Inglaterra, que es un país que venía en declive casi año tras año por década, se da vuelta la tendencia, y luego incluso gobiernos socialdemócratas mantienen ciertas reglas básicas de la economía de mercado. Bueno, con esa experiencia empezamos a hacer talleres donde las estrellas de cada instituto le explicaban a otros cómo habían tenido éxito, y esa red fue creciendo, y hoy en día tenemos casi como 450 institutos en 100 países. Así que mucho de nuestro trabajo ahora no es solo tratar de conseguirles fondos, sino también es ayudarlos con programas de entrenamiento, y al mismo tiempo tenemos concursos y premios para crear incentivos que los lleve a estos centros a ser cada vez más excelentes y tener mejores resultados en sus respectivos países. ¿Qué tiene Estados Unidos que de lo que carece el resto prácticamente de sociedades, para que allí haya podido prosperar un proyecto como el de Atlas y se puedan recaudar los fondos que se recaudan allí? ¿Por qué eso no es aplicable al resto del mundo? ¿Qué tiene esa sociedad? Bueno, interesante ya cómo se dio esa sociedad y por qué se perdió, ¿no? Ortega tiene, ¿no?, el mayor peligro, la omnipotencia del Estado, ¿no?, el mayor peligro de la sociedad, este ogro filantrópico, ¿no?, que hablaba este autor mexicano, como todas las tradiciones que se nacieron aquí en Europa, de hospitales, de puentes, hasta de policía privados, todo esto se fue perdiendo con el crecimiento del Estado. En Estados Unidos yo creo que ayudó mucho la separación de Iglesia y Estado, después de un tiempito difícil, darle la importancia a la libertad religiosa, y un sentido de que cada uno de nosotros es responsable de las sociedades y de las que somos miembros, de nuestro colegio, de nuestra iglesia, de nuestro vecindario. Y eso a estas labores de este trabajo de apoyo a la sociedad intermedia, creo que el que lo escribía también es Tocqueville, ¿no?, estos little platoon, estas pequeñas células militantes de crear instituciones del bien. Para mí es la gran riqueza de Estados Unidos. Mira, para describirlo, yo utilizaba a veces, por ejemplo, alguno de mis hijos. Tengo 2 varones, jovencitos. Hubo un terremoto en Europa, en Centroamérica, y le dicen: anda a recaudar fondos para esto, ¿no? Entonces le dicen a mi mujer, y mi mujer le dice: bueno, sí, anda al vecindario y te duplico todo lo que consigas, ¿no? Estos chicos de vuelta tenían 6 y 8. Se vienen con $200. Y mi primera pregunta es y te preguntaban si había deducción de impuestos. Me miraban qué quiere decir impuestos. Pero
¿entiendes? Así de chicos saben que ellos son parte de la sociedad. Entonces ha sido más fácil en Estados Unidos el surgimiento de estos centros de pensamiento financiados totalmente por el sector privado, porque están dentro de una cultura que todavía respeta muchísimo y uno es como se siente obligado a ser parte de estas sociedades. Lamentablemente creo que el territorio es mucho más difícil en la mayoría de los países europeos y también de España, donde el Estado se convierte en el gran actor en casi todos los aspectos de estas sociedades intermedias. ¿Y cuál ha sido el país o la sociedad en la que más ha podido influir Atlas a través de este impulso de los think tanks para transformar para bien esas políticas públicas que con las ideas promovidas por Atlas pues se haya podido conseguir? Bueno, nosotros somos facilitadores. Para mí hay sobre todo dos esfuerzos que salieron de los think tanks y no de las universidades que han ayudado a cambiar cómo la gente ve el mundo. Uno es el que realizó Hernando de Soto a comienzos de los 80. El señor Fisher vivía en el mismo departamento que Milton Friedman. Y creo que fue Hayek. Hernando de Soto lo conoció a Hayek antes que a Fisher. Y Hayek le dice a Hernando que vaya a verlo a Fisher. Y ahí decide, bueno, le pide si lo recomendaba para que venga Milton Friedman a Perú. Y ese primer evento estaban Hernando de Soto, Mario Vargas Llosa y Pedro Pablo Kuczynski. El primer evento. Y Milton Friedman. Y el ministro de Economía quiso debatirlo a Milton Friedman, que es uno de los grandes educadores y debatidores del mundo. ¿Se dice debatidores? No. La gente que debate, ¿cómo? No sé cómo es la palabra. Bueno, grande. Y la cuestión que le sacaron un jugo enorme y Hernando estaba estudiando, empezó a estudiar empíricamente qué era lo que trababa el empresariado peruano y no era el imperialismo norteamericano, sino una maraña de regulaciones impuestas en una enorme cantidad de pasos que costaban muchísimo, que impedían el desarrollo de los empresarios pequeños, ¿no? Y eso terminó en un libro que se llama El Otro Sendero, que ganó muchos premios. El prólogo lo hizo Mario Vargas Llosa. Y de allí surgió el índice de Doing Business del Banco Mundial, donde ya con todos los fondos del Banco Mundial se hacen estos estudios de cuáles son el marco regulatorio en todos los países y cuál es más fácil, dónde es más fácil hacer negocios. Y eso que era una especie de competencia virtuosa en el mundo, y a tal punto que la izquierda ha tratado varias veces de sacarle la plata y que deje de hacer esos estudios el Banco Mundial. Y el otro trabajo que de vuelta relacionado a Atlas, pero porque de vuelta una vez que Hernando Soto hace sus estudios, nosotros tratamos de divulgar estos esfuerzos y que otros países también empiezan a hacer todo eso. Y ellos ya tienen una vida propia, casi no hay que, ya no tenemos que hacer mucho en ese campo. El otro fue el esfuerzo de medir la libertad económica, que eso lo empezó el Instituto Fraser en Canadá. Siempre hablábamos en el aire de que estamos tratando de mejorar la libertad económica, pero muchos decían no se puede medir, y una organización que se llama Liberty Fund ayudó en el aspecto teórico, pero fue finalmente un think tank. Bueno, después dos think tanks, porque el Heritage Foundation también empezó a hacerlo con un objetivo más político. Querían mostrar que se estaba derrochando la ayuda externa. Entonces, bueno, mostremos a qué países va la ayuda externa y que son países donde hay muy poca libertad económica y no ha sido mejorada. Pero esa competencia ha sido buena porque los índices han sido perfeccionados y nos ha hecho poder refinar el trabajo de los think tanks. Pero también fue insuficiente, y te cuento algo que para mí es una de las cosas más interesantes que está haciendo Atlas ahora, gracias al apoyo de la Fundación Templeton, porque en un momento dado había fundaciones que dicen, bueno, ¿por qué no invierten plata en los países donde hay menos libertad económica? Entonces hicimos eso, pero en muchos países como Venezuela nos dimos cuenta que era injusto, ¿viste? Donde el instituto hace trabajo heroico,
pero la libertad no mejoraba. Y decimos, mira, a veces es muy difícil, ¿viste?, conseguir resultados en el corto plazo. Entonces empezamos a hacer un concurso donde prácticamente 70 institutos en el mundo compitieron para tratar de hacer propuestas medibles pero puntuales. Por ejemplo, disminuir el costo de incorporar una empresa, ¿no? Disminuir los trámites regulatorios para tal área, disminuir hasta el costo del crimen para las empresas en Montevideo, ¿no? Todos casos puntuales y que puedan ser medibles en 3 años. Y eso nos creó una dinámica distinta, porque de vuelta los think tanks que competían, es muy difícil empezar de cero, ¿viste? Le pedimos a los institutos con más experiencia de cambio, como algunos en Chile, que nos expliquen cómo fue el caso de las reformas. Y en la mayoría de los casos nos dijeron, mira, ya teníamos este experto, teníamos este amigo dentro de la burocracia. Entonces, no sé, con este esfuerzo esperemos tener, el año que viene termina estos primeros 3 años, tener algunos ejemplos exitosos y algunos ejemplos no, donde fracasamos. Y de eso vamos a aprender y reflejar en toda la red, tratar de explicarles los casos positivos y también los casos negativos. Pero de vuelta, no quiero que... De vuelta, Atlas es un facilitador, el que hace realmente el trabajo. Es el think tank por ejemplo, aquí, cuando Juan de Mariana hizo un trabajo muy bueno de mostrar el costo de los subsidios a energías renovables, donde no había prueba de que eran más económicos, eso tuvo un impacto mundial, incluso en Estados Unidos. Nuestro rol de vuelta fue secundario. Uno de los institutos que ayudamos del comienzo, el Institute for Energy Research, creo que apoyó ese esfuerzo. Pero de vuelta, es un esfuerzo continuo, nunca termina, y es fascinante poder estar en ese mundo. Pero es distinto al mundo teórico, pero también muy necesario. Claro. Y si alguien le pidiera un consejo, alguien que se vaya a dedicar a su vida, a las ideas, a divulgar las ideas, o en un think tank, ¿cuál sería el consejo que daría después de su experiencia en este ámbito? Mira, no es un mundo fácil. Lo primero que tratas de hacer es, me encanta cuando encuentro, mi vida es tratar de encontrar a alguien que quiera hacerlo. Nosotros lo llamamos empresarios intelectuales. Alguien que dice, mira, hace falta una nueva idea, una nueva solución de políticas públicas, nadie está educando en este tema, pero no solo que tiene la idea, sino tiene la capacidad de traer recursos e invertirlos para producir ese resultado. Lo mismo, ¿no? Estar alerta a estas circunstancias, descubrir todos los elementos típicos del empresariado con fines de lucro, pero para mejorar la sociedad, incrementando el respeto por la libertad de la persona humana. Bueno, entonces, lo que tratamos de decirle primero es que para ser exitoso es mejor que utilice las mejores prácticas de gestión y que aprenda, viste, que el éxito no se da por casualidad. A veces hay muy pocos autores que hacen un bestseller y con eso ya se lanzan a la fama. En algunos ha habido casos, ¿no? Pero eso depende del genio y el talento y es muy difícil incentivarlo. Así que recomendaciones concretas que le digo al que viene con una idea es que primero empiece con un estudio de mercado y amplio. Entonces, si él dice no hay nadie que esté produciendo, diseminando estas ideas, le digo, bueno, mira, ¿estás seguro que no hay en las universidades? ¿Estás seguro que no hay en los medios? A veces hay cuerpos editoriales en un diario que están produciendo productos que son muy parecidos a lo de los think tanks. Entonces, pero generalmente siempre hay muchos vacíos.
Entonces, una vez que uno estudia, bueno, esto es lo que está, uno se fija, esto es lo que falta, entonces uno les digo que sean muy conscientes en tratar y transparentes en ver cuáles son sus fuerzas y cuáles son sus debilidades, ellos como personas, y que si tienen carencias, ¿viste? Traten de buscar gente que puede ayudarlos y suplir esas falencias. Pero es un poco así como padre o mentor, sí, ¿no? Cuando, lo mismo que hicieron los profesores cuando yo iba a verlos, ¿viste? Y de vuelta, siempre estar dispuesto a ser probado, ¿viste? Que tener jóvenes que piensen que se puede hacer. La gente, ¿viste? Cuando se pone ya mayor, ¿viste? Si ha tenido fracasos en la lucha de las ideas, dice es imposible hacerlo, ¿no? Y de golpe sale gente y lo hace. Sobre todo este tema de la búsqueda de fondos, siempre hay un caso en Argentina, Gerardo Bongiovanni, que debe tener como 300 aportantes, más de un millón de dólares de presupuesto, de vuelta en un país que es que debe ser más de 20 veces menos que Estados Unidos. En proporción, ¿viste? Es un instituto muy grande, pero venían, no voy a mencionar, que venían españoles y describían, nadie puede dar plata en España porque el gobierno está muy atado con las empresas, están muy atadas con el gobierno, y describía el mismo clima que en Argentina. Y bueno, ¿y por qué un argentino lo pudo hacer? Sí. De vuelta, no es fácil, cuesta mucho sacrificio. Pero de vuelta, los tratamos de incentivar, alentar, pero también en forma realista, ¿no? Sabiendo que el sector con fines de lucros, generalmente los salarios son mayores. Ahora tenemos herramientas muy desarrolladas. Atlas, como ha crecido tanto nuestro mercado, tenemos programas de educación en línea, uno se llama Atlas Leadership Academy. Algunos de ellos son en español, y les recomiendo a los que están escuchando eso y quieren hacer cualquier trabajo en el campo de las ideas, que tomen estos cursos, porque también les dan, la mayoría creo que son gratis. Después ustedes van adquiriendo créditos, y una vez que terminan pueden competir para algo que nosotros llamamos Think Tank MBA, que son 2 semanas para la gente ya más elite, de los think tanks con más experiencia, pero también pueden ser invitados a talleres donde uno encuentra gente que ya trató de poner en práctica o puso en práctica las cosas que uno quiere poner en su país. Así que son varias las cosas que tratamos de hacer para ayudar a estas personas que quieren llevar ideas a la práctica, poner ideas a la práctica. Sin duda. Tercer acto, desenlace. Pues podemos pasar ya a este último bloque de la entrevista para reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con la libertad. Y bueno, viniendo usted como viene de Washington, pues es inevitable preguntarle por el fenómeno político, bueno, pues más importante de estos últimos años, que es Donald Trump. ¿Qué valoración hace y cómo ve todo esto desde allí, sobre todo, de manera mucho más cercana, como lo podemos estar viendo aquí en España? A distingo de muchos otros de mis colegas, de vuelta, el mundo de los think tanks, que es el mundo que yo conozco más, hay una fuerte presencia de los think tanks en el mundo alrededor de Washington, que es un mundo especial, donde el Estado gasta toda su plata, ¿no? Y demás. Y muchos de los donantes vienen también del mundo de Nueva York, donde hay toda una clase financiera que vive mucho, ¿viste? del Banco de Reserva Federal y demás. Y es una cultura muy especial que, a mi juicio, se habla mucho a sí misma y no ve lo que está pasando afuera. Yo tengo una casa de campo, tenemos una casa de campo a 2 horas de la capital de Washington, y empezamos a ver fuerte descontento, o sea, y en los carteles, en los anuncios, en la gente que hace publicidad, la gente no le gustaba mucho ni Trump ni Hillary, pero yo contaba los carteles cuando iba a la casa de campo, y yo veía que era muy distinto a las elecciones anteriores. Y cuando salieron los resultados, dicho y hecho, a 2 horas de Washington, Trump ganó 60-40. Donde vivo yo, que es en la casa, a más o menos 40 minutos de la capital, ahí ya todo el mundo trabaja casi para el gobierno, y Hillary ganó 70-30. En el medio de la capital,
Trump sacó 4%. Y lo mismo en Nueva York. Sí. Pero ese es el mundo donde viven los think tanks. Entonces, cuando están, imagínate, entonces estaban todos sin estar preparados de que esto era incluso una posibilidad. Yo fui a una reunión invitado a un club privado, pero me invitó el presidente de la sociedad, ahora está de vuelta presidente de Heritage, Ed Fellner, de la élite de Estados Unidos, y con 2 periodistas así de Washington, y la discusión era cuánto iba a ganar el Senado, y los demócratas iban a tomar todo. Así que bueno, Trump no era mi candidato, pero al menos yo me di cuenta de que yo no estoy afiliado tampoco al partido republicano, pero frente a esta sorpresa hubo una especie así de campaña de mentira y de negación de lo que estaba pasando en muchos de mis amigos, en el sentido de que en el momento que alguien quería apoyarlo ofrecía los elementos a Trump, lo acusaban de como traidor y de vendedor, ¿viste? a no sé qué, al poder. Y eso realmente me pareció pésimo, porque gente que todo el mundo apreciaba, como el economista Steve Moore, ¿no? La codirectora de Atlas del programa Moneda Sana, que ahora es Judy Shelton, economista impresionante, y dice, bueno, si quieren mi asesoramiento, obvio que se lo voy a dar. Empezó una campaña de ataque y me parecía a mí en forma muy, muy negativa. Ahora, yo tengo un artículo que publico, yo escribo, a veces este año he escrito menos para Forbes, cómo medir los resultados de los think tanks. El señor Trump eligió a Pence, al vicepresidente Pence, que empezó su carrera en un think tank, se llama Indiana Policy Review Foundation al comienzo de los 80, y después delegó el esfuerzo en alguien que se llama Ken Blackwell, también en el board de muchos think tanks, y le pidieron a unos think tanks de enorme prestigio que ayuden a armar el equipo. Esto incluso casi antes, en la campaña de Trump, le pidió a la Sociedad Federalista, que es una sociedad de abogados conservadores y liberales, clásico liberales, y a la Fundación Heritage que haga una lista de jueces, ¿no? Y todos dijeron, no lo va a cumplir. Bueno, la lista era impecable. Después a la fundación que creó Friedman le pidió que recomiende la ministra de Educación. A los think tanks liberales que se dedican al tema de ecología, que recomienden los ministros de ecología. Sí. Ahora, todo eso que te estoy diciendo, en Estados Unidos lo sabe poco la gente y en el exterior lo sabe menos. Sí. El economista, uno de los mejores economistas de Cato, Mark Calabria, es hoy el economista jefe de Mike Pence. Como Cato fue muy negativo a Trump, ni siquiera ellos lo ponen como un crédito. Mira, entonces, y yo puedo, te puedo ir campo por campo, sí, diciéndote, porque en Estados Unidos decimos en inglés, people are policy. El que termina siendo política es la gente. Sí. Ahora sí, hay un área que nos preocupa mucho, o lo que nos creemos en la libertad de mercado, que es el comercio internacional, porque a nosotros nos ayuda no solo a la eficiencia económica, sino ayuda a unir a los pueblos, pacifica. Y ahí hay un economista de Harvard que se llama Peter Navarro, con ideas, sí, muy determinadas acerca del peligro chino, pero eso lo han extrapolado, o sea, negocios grandes con China. Uno sabe que hay agencias de inteligencia y del gobierno chino que determinan cómo se hacen los negocios y que no es la seguridad jurídica ni el Estado de Derecho al que está acostumbrado uno en Europa o en Latinoamérica o en Estados Unidos. Pero extrapolarlo eso al NAFTA, a Canadá y a México nos parecía tremendamente peligroso. Pero fíjense, mientras que Trump cumple sus promesas con el tema de las nominaciones judiciales, las instituciones de Estados Unidos, incluso sus ministros, le dijeron no cierres la puerta al Tratado de Comercio de Norteamérica. Con Europa sí, y enojó mucho
sobre todo invirtió tanto Alemania y Europa en defender ese tratado de comercio, de vuelta, no es de comercio libre, son tratados de miles de páginas hechos por abogados y burócratas diciendo es lo máximo que podemos lograr, y ya le venía muy difícil a Europa aprobar, ¿no?, el tratado de más, no sé si llamarlo de liberación, pero eso nos preocupaba y nos sigue preocupando, ¿no? Y también, obviamente, el lenguaje de Trump frente a cómo habló sobre los mexicanos, obviamente la gente educada, sí, eso no le puede gustar, ¿no? Pero yo creo que existe un 60% de posibilidades de que Trump pueda cumplir una agenda enormemente ambiciosa de baja de gastos, de deregulación en casi todas las áreas de gobierno, menos el área de defensa. En el área de defensa la estrategia va a ser una mezcla de la doctrina Reagan y una doctrina como la Israel multiplicada. Yeah. Ahora, pero por ejemplo, uno de los deputy directors de Trump, Sebastián Gorka, yo he trabajado con él 15 años, tiene un think tank en Hungría, y cuando le preguntan, ¿no?, cuál va a ser la estrategia, no, mira, el que quiere ganar una guerra nunca dice la estrategia, dice cuál es el objetivo. Entonces, sí, mientras que el presidente anterior y su administración anunciaban cada paso de lo que iban a hacer, esta administración no lo va a anunciar. Pero salvo esa área, en todas las demás, o sea, miren, recomendó bajar 30%, o sea, pide bajar 30% del gasto del Departamento de Estado. Ustedes no se imaginan el odio que eso produce dentro de la burocracia. Claro. Nadie se ha animado a hacer eso. Ahora, hay un peligro, y esto lo tengo que escribir porque hay un peligro muy grande, que es cuando las burocracias en Estados Unidos hay una palabra, hay una palabra que se llama deep state, que no sé si burocracia enquistada puede ser el nombre. Ustedes tienen una palabra que se llama cloaca acá, pero eso es bien negativo. Sí. Hay gente que sabe que va a perdurar a los gobiernos, sí, ¿no? Y dice, nosotros, mira, tenemos 80% de los medios en nuestro favor, tenemos 2/3 de los jueces, tenemos 90% de la burocracia, no vamos a dejar que hagan estos cambios radicales. Claro. Ahora, el problema es que cuando eso sucede, hay una tentación en los líderes de crear su propio deep state. Entonces vos creas, o sea, dice, y eso es muy peligroso, porque ¿quién sufre cuando el juego se hace entre una burocracia enquistada y un equipo de gobierno, obviamente, que trata de combatir, independientemente de las instituciones, lo que está haciendo esa burocracia enquistada? Muchas veces sufren las instituciones, y las instituciones de Estados Unidos es realmente lo más valioso que tienen. Las instituciones de división del poder es lo más valioso que tiene Estados Unidos, y en esta lucha que vemos que se está dando, el peligro es que lleve a una división muy grande y a la debilitación de las instituciones, sobre todo de Estado de Derecho de Estados Unidos, que ya venían en baja, ¿no? Pero algo que de vuelta la gente no sabe, hubo un cambio muy grande de repudio, mientras que en las capitales, les dije Nueva York o Washington, la secretaria Clinton ganó abrumadoramente. Desde el año del 2009 a este año, cambió completamente el escenario político en la nación de Estados Unidos. En 2009 los demócratas controlaban 2/3 de las gobernaciones y 2/3 de las legislaturas provinciales. Ahora es exactamente al revés. 2/3 de las gobernaciones las controlan los republicanos y 2/3 de los cuerpos legislativos. Sí. Así que eso no es propaganda, eso no es mentira o fake news. Ahora, también el uso selectivo de la palabra populista. Obama en un discurso de campaña dijo, no, yo soy el verdadero populista. Y cuando vemos las cosas, ¿no?
¿Quién utilizó por primera vez en la historia de Estados Unidos la Dirección General de Rentas para perseguir a los enemigos políticos? ¿No? Fue el presidente Obama, bajo su administración. ¿Quién empezó a utilizar el National Security Agency para escuchar lo que hacían los enemigos políticos? O sea, de vuelta fue Obama. Acuérdense que el programa, el sistema de escuchas Echelon no es nuevo. Comenzó a fines del siglo pasado y comienzos de este, y como era solamente compartido por los países del Commonwealth, los europeos crearon su propio sistema de escuchas, que se llama Galileo. Pero usar eso para ganancias políticas, eso fue lo raro. El tema de las fake news, no sé cómo dicen en español, ¿no? La fabricación de noticias. ¿Quién usó el Departamento de Estado para mentir sobre Benghazi, diciendo que era un video día tras día mentir? ¿Entiendes? O sea, pero ahora hay una especie así de campaña donde el único que ha hecho cosas malas es Trump. Miren el tema de los rusos. Cuando estaba en ejercicio del poder, Obama le dice a Medvedev: ahora que gano voy a ser mucho mejor, mucho más amigable con Putin. Y los Clinton recibiendo $500,000 para dar discursos al mismo tiempo que están aprobando contratos, mientras que son gobierno, no como con Trump. Exacto. Antes de ser gobierno. Así que, en fin, se vio un clima muy enrarecido, y en el mundo de los think tanks todo depende de cuál es el área. Los que les gusta mayor libertad de educación están muy contentos porque hay una ministra muy amiga, Betsy DeVos. Yo compartí un directorio 10 años con ella. En el mundo de ecología, de vuelta, Estados Unidos va a ser mucho más prudente y va a bajar muchísimo las regulaciones, porque hay muchas cosas que se piensa que no están probadas, el supuesto daño que están haciendo la actividad empresarial en temas de cambio climático. Y de vuelta, pero el tema donde esperamos más cambios es en el tema regulatorio y en el tema de impuestos, y en el tema que es más relevante para el país y para el mundo, a mi juicio, es el Estado de Derecho, son los jueces. Porque si ustedes estudian los rankings de Estados Unidos, que venía bajando en temas de libertad económica, pero también en temas de Estado de Derecho, ¿no? Que es el Estado de Derecho, yo creo que es la llave maestra que permite la igualdad ante la ley. No es una palabra difícil, rule of law es difícil de traducir. En fin, mis ideas son un poquito distintas a las que han demonizado al candidato Trump, ¿viste? Pero de vuelta, ahora en el área económica fue la única área donde no fue muy leal con sus amigos, fue muy leal con todos los que lo apoyaron. Pence fue elegido porque era un tipo tan educado que no quería entrar al ruedo, pero lo trató también en las primeras reuniones, que lo pone como vicepresidente. Pero en economía, el grupo de los liberales más conocidos que lo apoya a Trump, que son Steve Moore, Steve Forbes, Larry Kudlow y Arthur Laffer, ninguno tiene puesto de gobierno, pero han creado un comité de apoyo y de empuje para la baja de impuestos, y el plan de baja de impuestos está básicamente dirigido por ellos. Ahora faltan muchos cargos poner. Entraron un subsecretario de Estado, David Malpass, fue el gran campeón del libre comercio con el Bush padre, en la Iniciativa de las Américas, cuando empujaban el libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego. Ha moderado su discurso, pero no creo que se ha convertido en un proteccionista. Y la persona nominada como subsecretario del Tesoro, Adam Lerich, es uno de los mejores economistas del mundo, en el mundo financiero. Dirigió un think tank en New York, Carnegie Mellon, y está en su nivel de expertise, que los alemanes hasta hace un par de años lo utilizaban, era el experto de Alemania. Pero de vuelta, hay como una campaña de silencio y de ocultar todos estos buenos nombramientos, ¿no? Y a veces, y de vuelta, una persona como Trump, que no viene del mundo ni de las ideas, es una persona que nos puede sorprender haciendo cualquier locura en cualquier momento. Obviamente es algo que tiene al mundo, ¿viste? En tensión, ¿no? Esto no quiero
Y sobre Trump, la gran cuestión, claro, es obviamente parece que va en serio con la reducción de regulaciones, bajada de impuestos, pero claro, ¿cómo ve la cuestión de si eso se va a acabar financiando con deuda o de verdad va a haber una bajada del gasto público? Porque si no hay una bajada real de gasto público, el avance al final no iba a ser tan significativo. Correcto, y de vuelta, con modelos más estáticos, los números no creo que no cierran muy bien en ese sentido. Lo que pasa es que siempre, yo creo que los economistas han errado en los pronósticos del poder creador de la riqueza cuando se libera. Lo vimos con el presidente Reagan. La gente decía, no, esto va a llevar a problemas inmensos, y no. Estados Unidos entró en un periodo de optimismo que continuó por mucho tiempo. El presidente Trump va a tener contra y oposición dentro de los republicanos cada vez que quiera bajar el gasto en las provincias, en los estados donde que están dominados por republicanos. O sea, pero aquellos que acusan a Trump de populistas, hace 3 días Bloomberg, que es bien anti-Trumpista, hasta consideró entrar a la contienda electoral, pero un título grande en Bloomberg era: el presupuesto de Trump castiga especialmente a los sectores que lo han votado. O sea, yo, vaya populismo, o sea, ¿entendés? Ahora, tiene un estilo en algunos campos que es parecido a los populistas peligrosos, ¿viste? Pero en este tema yo creo que es dudoso que pueda pasar todas las propuestas de recortes que ha propuesto, pero creo que va a lograr gran parte de la parte. Ahora, de vuelta, yo pienso que se puede crecer al 3%, y que si se crece al 3%, el déficit no va a aumentar. Y de vuelta, recordemos, durante el gobierno de Obama, el gobierno norteamericano se endeudó casi igual que lo que se endeudó en los más de 250 años de historia de Estados Unidos. Ahora, eso no mal de muchos, no consuelo de pobres. Sí. La deuda hoy equivale a un poco más que el producto de Estados Unidos, y es un caso preocupante, ¿viste? Pero yo siempre pienso que dando libertad, mayor libertad de comerciar o menos, y de producir, sobre todo en Estados Unidos, sí, se puede potenciar la creación de riqueza en forma que muchos de los econometristas no anticipan. Y lo que sí que también me gustaría señalar en ese sentido es la decepción, no sé cómo lo verá usted, en el movimiento libertario en Estados Unidos, que pudo apoyar a Trump, sobre todo por la cuestión del aislacionismo, que se han sentido ahora un poco decepcionados porque las primeras de cambio haya intervenido en el exterior. ¿Esto irá más o habrá sido solo una excepción? Bueno, a ver, él no va a hacer lo posible para no mandar tropas. De vuelta, estuve la semana pasada con Sebastián Gorta, el deputy que sabe mucho de defensa, donde dice, lo que está tratando de hacer es mostrar realmente que el que hace algo malo contra Estados Unidos lo va a pagar. O sea, y no dar ninguna señal de debilidad. Esa va a ser la estrategia. Pero se lo ha acusado más que nada por ser la mayoría del mundo así neoconservador, y también los demócratas de al revés, de ser de aislacionista, sí, ¿viste? El libertario
como suponte, todo el que apoya este señor Koch, KOCH, este gran industrial en Estados Unidos, ahora yo creo que va a cambiar un poco porque han anunciado que van a apoyar fuertemente la agenda de deregulación y de baja de impuestos del presidente Trump. Entonces, así que es mezclado como ve el libertario que más le importa la economía, ahora lo ve con mejores ojos. El libertario que más le importa el Estado de Derecho, lo ve bien en algún lado, pero le preocupa la mano dura que está poniendo el ministro de Justicia, que se llama Jeff Sessions, que tiene todo el apoyo de los conservadores por el otro lado, ¿no? Porque es alguien muy querido por la derecha. Pero de vuelta, acuérdense, los libertarios tuvieron un candidato, ¿no? y tienden a ser repudiados en las urnas. O sea, no es que le faltaba el candidato. Llevan 2 elecciones con el gobernador Johnson como candidato. Entonces, no pueden pretender que toda la agenda libertaria sea aplicada, ¿viste? Pero mucho de lo que decían los libertarios en temas de ecología, en tema de precios, en tema de regulación, en tema de educación, en todos esos temas, la agenda se está moviendo hacia el campo de ellos. Y luego hay un punto que seguramente usted lo valora especialmente, que es también su batalla ideológica contra el aborto, ¿no? No sé eso cómo se podrá concretar. Eso es muy, muy interesante lo que tú has dicho. Ahí me sorprendió un poco negativamente el poder permanente de vuelta Goldman Sachs, ¿no? Gane quien gana, Goldman Sachs terminaba arriba. Entonces no veo va a haber cambios muy radicales en finanzas o en moneda. Uh-huh. ¿Correcto? Pero bien, Lord Blankfein, ¿no? El número 1 de Goldman Sachs estaba con Hillary, el número 2 entró con Trump, y la esposa de Cruz, que era el candidato, ¿viste?, más educado, el único que le pudo hacer un poco de juego a Trump, y la esposa de Cruz era Goldman Sachs también. Bueno, pero donde realmente Trump nunca se ha metido en el tema de provida o del tema, ¿viste?, de las minorías, o no sé si minorías sexuales, LGBT, no sé si usar la misma sigla, acrónimo. Pero la base de Trump es muy leal a la base, y entonces se ha transformado en como campeón, ¿viste?, de las ideas. No va a cambiar, porque lo más que puede pasar en el tema de la vida de chicos en vientres maternos es que se baje a nivel provincial, estatal, y no sea una cuestión federal. Pero Trump, ¿viste?, nunca ha dicho una cosa homofóbica en su vida, ¿viste? O sea, así que esos que le gusta acusar, ¿viste?, con todos los adjetivos peyorativos posibles a Trump, en ese tema no. Así que pienso que va a haber una especie así más de federalismo en algunos temas, ¿no? En Europa usan la palabra subsidiariedad, y solamente quizás cuando tenga la oportunidad de nominar otro juez en la Corte Suprema de Justicia. Y ya para ir finalizando, bueno, ¿cuáles serían, como gran estudioso de las ideas de la libertad, cuáles a su juicio serían los grandes peligros a los que se enfrenta el liberalismo? ¿Cuáles son sus posibles puntos débiles de cara a no seguir prosperando en general en el mundo? Mira, yo creo que el peor peligro para cualquier filosofía, ¿viste?, es negar la realidad y tener una idea de la realidad equivocada. Y en mi juicio el peligro aquí son que el liberal se acerque a concepciones de la persona que a veces niegan la libertad, como el biodeterminismo extremo. El liberal también tiene el problema, ¿viste?, que cuando nosotros los economistas empezamos a dominar, antes eran filósofos morales, o Alberdi, un abogado en Argentina, Adam Smith, un filósofo moral, ahora que somos los economistas
Nos gusta tanto utilizar números que nos olvidamos de la persona humana. Y hay una profusión de argumentos macroeconómicos por los liberales que a mi juicio nos transforma en lo opuesto pero igual a Keynes. Keynes decía, ¿no?, en el largo plazo estamos todos muertos, entonces no te importa en el largo plazo. ¿Qué dicen mis liberales, mis colegas, tanto en economía como en defensa? ¿No? ¿Viste? En el largo plazo vas a estar fantástico. Perdiste el trabajo por un poco de dumping. No importa, va a haber otras cosas baratas. Siempre ha pasado. ¿Viste? La nueva técnica te deja desempleado. Bueno, pero eso es parte de la naturaleza. En ataque terrorista, hay más posibilidad que te parta un rayo de que tenga un ataque. Entonces es como que no conectamos con la realidad, con el problema que enfrenta cada persona día a día. Y entonces yo creo que tenemos que darle más respeto a otras dimensiones de la persona. Sí, ser racional, seguir siendo racional, pero saber que hay aspectos culturales, hay aspectos religiosos, hay aspectos espirituales. En cierta forma, estos que creen que los hombres, los seres humanos, ¿viste?, ya tenemos tenemos the right mind, no the right y the left mind. Unos ya nacimos así. Si es verdad que es así, entonces somos de vuelta casi como los marxistas. Lo único que puede hacer el liberal es aligerar los dolores de parto, ¿no? Hacer que nos conformemos a la biología de cada uno de nosotros. Así que eso me parece muy peligroso. Y por más que, ¿viste?, hay cosas que son verdaderas acerca, ¿viste?, de cómo determinan las cosas, los elementos, ¿viste?, con nuestra genética y nuestra DNA, ¿viste?, y cómo nos va formando. Hace poco escribí un artículo que Hayek un poco nos dijo cuál es el mayor peligro de los liberales. En 1947, cuando crea la Monpellerin, él dice, el Papersen dice, mira, el hecho de que los liberales le damos poca importancia a la religión, a la cultura, a las tradiciones, va a terminar alimentando a las fuerzas más reaccionarias y más negativas de Europa. Y cada 10 años lo vuelve repitiendo. Y muchos de mis amigos liberales les encanta el Hayek, donde todo es libertad, todo es orden espontáneo, ¿viste? Pero no les gusta cuando valora lo que uno aprende por las tradiciones y por otras cosas que no son racionales. Y yo creo que tenemos que prestarle atención a esas cosas que van más allí del puro análisis racional sin ser irracionales. Así que un poquito volver a una doctrina más personalista que individualista. Me parece que es el secreto para que los liberales, como pasó el siglo XIX, se transformó en la doctrina que llevó al salto más grande en la civilización que se haya visto, ¿no? Y entonces, había diferencias ideológicas religiosas, pero todo el mundo pensaba que el ser humano era no solo individuo, sino que era criatura, y que no era solo materia, tenía espíritu y también una criatura social. Prestemos la atención a esos puntos y yo creo que podemos de vuelta ser mucho más influyentes en el mundo de lo que hoy somos. Me gustaría concluir con una cita suya, a ver qué reflexión le puede suscitar para cerrar la entrevista. Y dice que la libertad me ayudó a entender el sentido de la vida, pero la virtud sin alegría es una virtud inmoral. A veces la virtud, hay gente que es triste, ¿no? Pero no sé, y siempre somos los negativos. Yo era quizás yo era bastante anarcocapitalista de joven, así que no me enojo con ello, pero el hecho de que no somos dioses, ¿viste?, y no somos también omniscientes, y a veces el liberal se siente tan seguro de su verdad que no respeta y piensa que alguien, porque dice algo distinto, es como nos está atacando personalmente. No sé si solamente le pasa a los liberales, ¿no? Hay mucha gente en el mundo de la fe que es igual, y en vez de ayudar a la fe,
San Francisco decía, no virtud sino alegría, rara virtud. Así que quizás también, ¿viste? Acercarnos más a ciertos aspectos de la vida que, ¿viste? Desde la música, ¿no? Hasta el teatro y demás, ¿viste? Que nos hagan un poquito más humanos y un poquito menos teóricos, ¿no? Pero bueno, no esperaba esa pregunta, no me acuerdo cuándo dije eso, pero quizás con lo que dije con Juan Carlos Kachanowski, dije que a veces cuando uno está en el trabajo no así difícil, intelectual, es bueno tener sentido de humor y un poco de sentido deportista en este trabajo de las ideas, ¿no? Y sabiendo que nunca se termina, pero sabiendo que todos los días hay que hacer un poquito más, ¿viste? Y seguir colaborando para hacer una sociedad de vuelta más libre que estamos seguros que lleva a mayor prosperidad. Y el tema de virtud es a los moralistas, a los que, ¿viste? También tenemos que aprender a hacerles llegar aprendido y acerca de que sin libertad no hay moral. Y de vuelta, son dos criterios distintos, no porque alguien hace algo libremente va a ser bueno, pero eso es lo que nos ha hecho, lo que nos hace ser humanos, ¿no? La práctica diaria de nuestra libertad, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer esta entrevista. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido no muy oscuro con mis respuestas. Todo lo contrario. Muchas gracias, Alejandro.